La palabra inconsciente se usa con una facilidad extraña, como si fuera obvia, como si nombrarla fuera suficiente para explicar algo. Y sin embargo, si uno se toma el trabajo de mirar de cerca, esa comodidad se rompe rápido. Este recorrido no busca dar una definición cerrada ni ofrecer aplicaciones inmediatas. Funciona más bien como un mapa de entrada, una orientación para pensar el problema y sus bordes. Lo que quiero pensar hoy no es una certeza, sino una tensión que conviene no apresurar. No se trata solamente de qué hay ahí, sino de por qué eso que actúa no llega nunca en claro. Dicho de otro modo, vamos a seguir una hipótesis, vamos a mirar los efectos que la sostienen y vamos a quedarnos con una incomodidad que no conviene apurar. Piensa en algo mínimo. Estás por decir una frase importante, incluso simple. La tienes en la punta de la lengua y justo en el momento no sale, se corta. Aparece otra palabra, más neutra, menos precisa. La frase queda bien, pero no queda igual. Y cuando ya pasó el instante, cuando ya no importa tanto, la palabra exacta vuelve, como si hubiera estado guardada, como si hubiera sido retenida. ¿Qué es eso? ¿Un fallo mecánico? ¿Un lapsus sin sentido? ¿O una señal de que lo psíquico no se deja reducir a lo que la conciencia registra? Ahora piensa en otra escena muy distinta. Estás soñando y en el sueño aparece una imagen que no encaja con tu día, una casa que no existe, pero te resulta familiar, un pasillo que se alarga, una puerta que no abre, personas mezcladas, rostros que no corresponden. No es un mensaje claro, pero tampoco es un ruido neutro. Entonces la pregunta aparece sola. ¿De qué hablamos cuando decimos inconsciente? Y todavía más incómoda, si existe, ¿por qué no aparece en claro? ¿Por qué llega torcido, indirecto, transformado? Hasta aquí conviene no forzar ninguna respuesta. Ahora bien, durante mucho tiempo, la psicología se apoyó en una idea bastante intuitiva. Lo psíquico sería, en el fondo, lo consciente, lo que puedo ver en mí, registrar, describir. Esa idea tiene algo tranquilizador. Si lo psíquico coincide con lo consciente, entonces conocer es iluminar. Y si iluminas, controlas. Pero aparecen fenómenos que rompen esa promesa. Sueños, por ejemplo, no como curiosidad nocturna, sino como fenómeno regular y universal, un producto psíquico que ocurre cuando la conciencia está desarmada y que sin embargo tiene forma, escena, insistencia y síntomas, no como algo irracional en sentido superficial, sino como una persistencia, algo que el sujeto querría dejar atrás y no puede, algo que se repite con una precisión que desconcierta, y también actos pequeños, demasiado oportunos para ser azar, olvidos, equívocos, justo donde más importaba acertar. No se trata de un desorden general, sino de una aparición sesgada. Con esto basta para ver el punto. Estos hechos no se dejan pensar bien si uno identifica psíquico con consciente. Ahí aparece una ruptura. La hipótesis del inconsciente nace para sostener esa ruptura, no como gesto retórico, como derecho teórico, explicar procesos de memoria, de acción, de síntoma, con medios psíquicos propios, aunque no se den a la conciencia. Aquí conviene fijar un concepto ancla desde el inicio. No estamos hablando simplemente de cosas que no sabemos. Hay una eficacia que no se agota en el saber consciente, de ideas, fuerzas, procesos que producen efectos sin ser conscientes, que organizan conducta, que sostienen síntomas. Entonces surge la primera afirmación fuerte: lo psíquico no coincide con lo consciente, y esa afirmación es el suelo de todo lo demás. Un punto queda en el aire, no como conclusión, sino como orientación mínima. No falta información, hay una eficacia que no se deja reducir al saber consciente, y eso deja a la conciencia en una posición extraña,
llega tarde o llega deformando. Este punto no se deja captar de inmediato, pero entonces surge otra pregunta. Si lo inconsciente es real, ¿cómo lo demostramos sin caer en fantasía? Porque lo inconsciente no se presenta como objeto visible. No podemos señalarlo como se señala una lesión o un órgano. Lo que tenemos son efectos, y esos efectos son indirectos. En la hipnosis, por ejemplo, alguien ejecuta una acción sin saber por qué, y sin embargo, la acción se produce. El sujeto puede inventar una razón, puede justificar, puede racionalizar, pero el hecho permanece. Hubo una determinación que no fue consciente, y en las neurosis pasa algo similar. De otro modo, hay una inhibición, un temor, una idea eficaz que gobierna la conducta sin ser reconocida como causa. Entonces la prueba del inconsciente no es un acceso directo, es una inferencia, como cuando ves el movimiento de un objeto detrás de una cortina. No ves el objeto, pero ves el efecto repetido, consistente, regular. Y ahí dices, algo está ahí. Antes de seguir, conviene detenerse un momento. Esta imagen tiene un riesgo. Puede hacer pensar que el inconsciente es una cosa detrás, intacta, esperando ser descubierta. Y aquí hay que ser más exigentes, porque si todo lo que vemos son efectos, ¿qué tipo de existencia atribuimos a lo que los causa? ¿Una existencia como contenido escondido o una existencia como modo de funcionamiento? El inconsciente, en estas fuentes, no es solo un adjetivo, no es lo inconsciente como lo nebuloso, es un funcionamiento que no se da directamente, y este es el segundo concepto ancla que conviene sostener: mediación. Si lo inconsciente se conoce por efectos, esos efectos llegan ya trabajados, no aparecen en bruto. Pero algo no termina de encajar. Si lo inconsciente se infiere por efectos, ¿por qué esos efectos aparecen transformados? En el sueño, por ejemplo, no tienes un pensamiento presentado como pensamiento. Tienes una escena. En un lapsus no tienes la intención presentada como intención. Tienes una palabra que se cuela. Entonces, incluso cuando el inconsciente aparece, no aparece como se esperaría. La pregunta se mantiene. No es ornamental, no se disuelve con una definición, algo actúa, y lo que actúa no se deja mostrar tal cual. ¿Y por qué? Aquí el problema se vuelve más fino. No basta con decir hay inconsciente, hay que pensar por qué se manifiesta torcido. Aunque no todo encaje aún, surge entonces otra pregunta, y esta es un verdadero choque con el sentido común. ¿Ese cambio es solo formal, como si fueran reglas de composición, o está impulsado también por fuerzas que excluyen, que defienden, que resisten? Aquí aparece otro operador: la censura, la defensa, la resistencia. No solo hay una necesidad de figuración, hay fuerzas vivas que mantienen algo alejado. Entonces la deformación no es solo un problema estético del sueño, es un problema dinámico. Conviene mantener ambos planos a la vez, porque si nos quedamos solo con lo formal, perdemos el conflicto, y si nos quedamos solo con la defensa, perdemos el trabajo de representación. Ahora bien, para no confundir, se vuelve crucial distinguir sentidos. Hay un sentido descriptivo de inconsciente, lo que no está en conciencia en este momento, lo latente, lo no presente, pero potencialmente accesible. Eso no es aún lo que interesa cuando se habla de inconsciente en sentido fuerte, porque lo decisivo es el sentido dinámico, lo que permanece alejado por fuerzas vivas, a pesar de su eficacia. Aquí la ruptura con el sentido común se vuelve más radical, porque el sentido común imagina que lo psíquico es pensamiento consciente más recuerdos almacenados, y que lo que no está disponible es simplemente lo olvidado. Pero aquí se está diciendo otra cosa.
que hay procesos que operan con una lógica distinta a la del pensamiento consciente y que eso se deja reconocer precisamente en la forma transformada de sus productos. Y aquí la mediación vuelve, pero de un modo más exigente. Aquello que puede volverse consciente se enlaza con palabras. La representación verbal funciona como puente. Sin ese enlace, ciertos contenidos quedan fuera, no porque estén escondidos en un sótano, porque no tienen el camino de acceso. Esto vuelve a introducir el problema de la mediación de una manera difícil de esquivar. No basta con querer recordar, no basta con decidir pensar. Hay condiciones de traducción y aunque el término traducción tenga resonancia, su estatuto permanece abierto. Lo inconsciente no aparece en claro, aparece transformado. Aquí conviene quedarse un momento, sin avanzar, sin completar. Lo inconsciente se sostiene por efectos y esos efectos llegan ya trabajados. Esto nos va a servir después, obliga a pensar sin atajos. Ahora bien, si aceptamos que lo inconsciente se prueba por su eficacia y que su aparición es mediada, cambia el modo de escuchar. No se trata de buscar la verdad oculta como un objeto escondido. Se trata de seguir formaciones, sueños, lapsus, síntomas. Aquí aparece un punto decisivo. El sueño funciona como modelo normal, no como excepción patológica. Eso implica algo fuerte, que la transformación no es un accidente de enfermos, es un modo general de funcionamiento. El lapsus no es una rareza de distraídos, es un ejemplo mínimo de cómo algo puede pasar por una rendija, y el síntoma, aunque todavía no sea el centro, ya se perfila como el lugar donde esa eficacia se vuelve persistente. La clínica no se deja pensar como un acceso directo. La pregunta no se resuelve, se desplaza. Ya no es solo qué está escondido, sino también qué forma adopta lo que no puede aparecer directamente. ¿Qué trabajo hizo el aparato para que esto se presente así? Esto impide un error muy común: imaginar el inconsciente como depósito, como bodega de contenidos ocultos. Estas fuentes empujan hacia otra idea. El énfasis es funcional, dinámico. Lo inconsciente es lo eficaz no consciente, lo no accesible por fuerzas o por mediaciones, y eso exige prudencia. Porque si lo inconsciente se conoce por efectos, uno puede fácilmente sobreinterpretar, leer demasiado, inventar causas como si fueran evidencias. El sueño no expresa directamente, la deformación no es decorado, es constitutiva. Entonces interpretar es siempre trabajar con mediaciones, y eso produce un límite. Este punto no hace falta cerrarlo ahora. Aquí aparece el punto no resuelto del episodio. Si todo lo que aparece está transformado, ¿cómo sabemos que estamos captando algo del inconsciente y no simplemente imponiendo un sentido? Esta pregunta no es relativista, es técnica. No se responde diciendo cada uno interpreta como quiere, pero tampoco se responde prometiendo acceso directo. El límite está en que lo inconsciente no se presenta en bruto. Esto conduce a una dificultad aún más radical. ¿Todo lo inconsciente llega a aparecer de alguna forma? ¿O hay algo que queda fuera de traducción, fuera de acceso? No conviene afirmarlo como dogma, conviene dejarlo como pregunta real, porque la experiencia clínica muestra algo desconcertante. Hay momentos en que el sujeto comprende perfectamente una explicación sobre sí mismo, la entiende, la articula, la repite, y sin embargo, una repetición persiste, no porque el sujeto sea débil, no porque le falte voluntad, porque la eficacia no está en el nivel del saber consciente. Entonces lo inconsciente no es un rumor menor. Se conoce por su potencia de producir efectos, y eso desmonta otro error común: la idea de que lo inconsciente sería algo frágil,
nebuloso, apenas perceptible, número. Lo inconsciente se reconoce por la fuerza con que organiza, y entonces volvemos al problema que queda abierto al final. ¿Por qué lo inconsciente aparece deformado? Las fuentes nos dieron piezas, no una síntesis tranquilizadora. Hay transformaciones, hay obstáculos, hay interrupciones de sentido. No tenemos una fórmula única y no conviene inventarla, solo conviene sostener el mapa de mediaciones. Entonces, si el inconsciente aparece deformado, no es por accidente, es porque la deformación es la forma de su aparición, y eso deja una tensión que no se resuelve del todo. Si lo inconsciente se infiere por efectos, y esos efectos aparecen como formaciones trabajadas, entonces el problema no es solo definir, el problema es entender la forma privilegiada donde esa eficacia se fija y se vuelve insistente, porque el sueño pasa, el lapsus se corrige, pero hay algo que se pega a la vida, que se repite, que persiste, algo que no es solo mensaje, porque no se deja leer en claro, y no es solo fallo, porque hace algo. Y si hace algo, la pregunta inevitable no es qué significa, como si se tratara de descifrar una clave. La pregunta es qué está resolviendo, qué está sosteniendo, qué economía hace posible. No lo vamos a responder hoy. Sería forzado, sería prematuro. Solo quería dejar la atención donde debe quedar. El inconsciente no es un depósito, no es solo lo reprimido, no es simplemente lo no sabido, no se deja fijar en una definición única. Es una pregunta abierta que se sostiene por efectos, se conoce por mediaciones y aparece transformada. Entonces la pregunta final no es una conclusión. Si lo inconsciente aparece deformado, si necesita trabajo de figuración, defensa, traducción, ¿qué forma toma cuando se fija en la vida y se convierte en una respuesta estable? Esa pregunta queda ahí y permanece abierta